Ya, ahora sí. Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos. Bienvenidos a la charla con el profesor Mario Alberto Hernández, en la que estará impartiendo durante las próximas 2 horas. Nos presentará, uh, nos compartirá información de las 5 claves para empresas que sobrevivirán en tiempos de COVID. Mario es profesor del TEC de Monterrey actualmente. Él es egresado del ITAM, es economista y administrador también de la Universidad Panamericana. Es fundador de MH MetaCoach y tiene más de 20 años en experiencia en el ramo. Bienvenido, Mario, buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches, casi ya son horas de estar concentrados aquí haciendo negocios. Bueno, pues efectivamente, la charla del día de hoy tiene que ver con estas 5 claves que son, pues lo que hemos visto, lo que hemos podido testear un poco en el ambiente de empresarial con respecto a cuáles van a ser estas características, estas cosas que hagan las empresas, que puedan desarrollar las empresas para sobrevivir a esta pandemia que ya lleva pues varios meses y por lo que se ve todavía va a durar algunos meses más. Y bueno, aquí vamos a tener que trabajar con un supuesto como es el supuesto de que todo ha cambiado, ¿no? Este tema de la nueva normalidad, en lo personal yo no lo comparto, yo más bien creo que estamos ante una nueva realidad. Eh, Incluso hay cosas muy tristes y muy lamentables como que algunas empresas ya han dejado de existir o van a dejar de existir en las próximas semanas y meses, y por otro lado, una serie de nuevas prácticas que no estaban en el radar, pero que llegaron para quedarse. Tanto prácticas para asistir a los negocios, como prácticas para hacer que los negocios funcionen. Eh, Caso concreto, para ir al cine, por ejemplo, para ir a un restaurante, hoy el cupo es limitado, hay que observar un montón de prácticas de sanitarias, y por otro lado también es importante tener una serie de comportamientos como son eh, con, mantener el cubrebocas, etcétera. Y por el lado de las empresas, algunas prácticas que llegaron para quedarse, como son este trabajo a distancia, este trabajo que tiene que ver con una serie de prácticas como son estar en tu casa trabajando, conectarte. eh, Incluso hace poco estaba leyendo en la revista Entrepreneur que mucha gente está recibiendo correos electrónicos a las 9, 10 de la noche de trabajo. Entonces, algunas de estas prácticas van a tener que ajustarse a buenas prácticas. Es decir, la comunicación laboral, hacerla en un horario específico, volvernos mucho más eficientes y efectivos a la hora de este horario de trabajo, la conectividad, mantenerse conectado eh, en la casa, en la calle incluso. Y todas estas prácticas se convierten en una nueva realidad. Por eso es que mi punto de vista es que no hay una nueva normalidad, sino una nueva realidad. Y en ese sentido, nos vamos a enfocar el día de hoy en todo este tema que tiene que ver con estas nuevas prácticas, estas cosas que tenemos que adquirir los empresarios, los emprendedores, para poder desarrollar negocios virtuosos. Mi nombre es Mario Alberto Hernández y será un placer compartir esta conferencia, esta charla de qué es lo que vamos a poder hacer, qué es lo que vamos a poder desarrollar de una manera virtuosa. Eh, Primero que nada me gustaría partir de qué es lo que hemos escuchado, qué es lo que hemos visto. Si nosotros nos sometemos a las noticias y vemos los periódicos o vemos las noticias por internet, claramente vamos a tener un tema ahí con estas prácticas que pues hemos visto muchas cosas y hemos escuchado muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, una de ellas, que la pandemia no cede. Esto es algo que hemos escuchado. Hoy precisamente en la mañana la Organización Mundial de la Salud decía que se espera que en octubre y noviembre aumente la cantidad de casos por una serie de cuestiones básicamente
climatológicas y que para diciembre, enero, esto vuelva a tener un tinte dramático. Incluso el señor López Gatell decía que muy probablemente para los meses de enero y febrero se liguen la pandemia del COVID-19 junto con la gripe estacional. No sabemos, estos son escenarios muy, digamos, extremos, catastróficos, que obviamente van a seguir impactando en el quehacer empresarial y en el quehacer de los negocios. Por otro lado, también hemos escuchado que muchas empresas están quebrando. Esto es inevitable debido a que la demanda pues ha desaparecido, a que las personas están en sus casas, a que no están acudiendo a los mostradores de las empresas. Y bueno, lo que hemos visto es que efectivamente hay empresas muy atadas a que el consumidor haga presencia en ellas, que están por quebrar. Caso concreto, los cines. Los cines comenzaron con un aforo del 30% y según estaba revisando algunos datos al día de ayer, pues lo que se está viendo es que el aforo está en menos del 5% en algunos casos, lo cual está pues directamente en el camino de convertirse en una quiebra de algunos cines. Y bueno, pareciera que de esta industria pues dependen muchos negocios, pero curiosamente también los cines, todo lo que tiene que ver con las películas, se está logrando migrar a plataformas y los cines están encontrando, los cines como marca, como negocio, están encontrando una beta de negocios en estas plataformas propias. También hemos escuchado que el desempleo es persistente. Los datos oficiales nos hablan de una recuperación de 95,000 empleos, ¿no? Más o menos, pero en términos reales se han perdido más de 1,200,000, entonces, pues aún es poco el indicador de que se están recuperando los empleos, y en lo subsecuente seguramente veremos que se recuperan, que se pierden, que se recuperan, en fin. Esto es porque, pues, la pandemia continúa y la baja en la colocación de productos y servicios, pues, persiste, y desafortunadamente, pues algunos negocios ya no pueden mantener a su planta laboral como se venía presentando. Por eso es importante comprender que el desempleo persistirá un buen rato. Además de que a finales de año se dan una serie de despidos importantes en los meses de enero, de diciembre, y bueno, en este punto se juntarán las dos tendencias y seguramente acabaremos el año con una recuperación de unos 500,000 empleos, si bien nos va. Por otro lado está el tema de que el mercado decreció. La realidad es que el mercado se achicó porque la demanda está deprimida. Es decir, las personas no están saliendo a la calle a comprar como antes. Vamos a ver en los próximos meses cómo nos va con el tema del Buen Fin, que por lo que leí, hoy se va a extender de 3 días a toda una semana, y seguramente muchas de las ventas serán por internet, lo cual nuevamente le pegará al empleo, y por otro lado, pues también provocará nuevos nichos de mercado, ¿no? Todo esto es lo que escuchamos. En realidad, el escenario, pues parecería un escenario dramático, en donde, pues lo que viene, lo que sigue, se convierte en un reto todavía mayor para los emprendedores y para los empresarios que están arrancando sus negocios. ¿Qué hacer? Esa es la pregunta. ¿Cómo poder sacar de este panorama algo virtuoso? ¿Cómo podemos hacer para que funcionen las cosas, para que estas personas que quieren emprender, para aquellos que quieren abrir un negocio, para aquellos que están terminando una carrera y quieren lanzarse como independientes, puedan tener éxito en sus negocios, puedan tener éxito en lo que están planeando? Pues en mi experiencia, lo importante aquí es no dejar de intentarlo. Lo importante aquí va a ser administrar muy bien los recursos, tener mucha claridad en lo que queremos hacer y tomar las decisiones adecuadas. Si en tiempos normales esperabas vender, no sé, por decir algo, 100 unidades,
en estos tiempos tu objetivo debe ser, primero, consolidarte y segundo, pues vender alrededor del 35%, del 40%, porque la demanda, como decimos, está deprimida, ¿no? Prácticamente desapareció y por el momento no ha vuelto a haber señales de recuperación y la recuperación va a ser paulatina. Algunos expertos, sobre todo los del Banco de México, están diciendo que lo más probable es que la recuperación se lleve un año. Por lo tanto, los planes de negocio, los planes de emprendimiento, pues tienen que tener esta visión y este horizonte para poder desarrollar una sinergia de acuerdo a la realidad. Desde mi punto de vista, siempre que hay una crisis, es una oportunidad de volver resiliente la actitud del empresario, la actitud del emprendedor. Por eso podemos decir que aún en este momento tenemos muchas opciones para desarrollar negocios poderosos. Y es aquí donde tenemos que centrar nuestro punto de vista, centrar lo que vamos a hacer, centrar nuestros esfuerzos y el enfoque en cómo desarrollar negocios poderosos. Ciertamente, la pandemia no va a ser eterna, sino que se va a ir modificando y cambiando a lo largo del tiempo y eventualmente saldremos con una vacuna, sin vacuna, con medidas de distanciamiento, de nuevas prácticas en el marco de una nueva realidad, pero seguramente vamos a salir. Por lo tanto, los pasos que estamos dando hoy deberían ser pasos muy bien pensados, con miras de futuro, pero sobre todo con el objetivo de armar un negocio poderoso. Hace, hace muchos años le preguntaron a uno de los directores de la marca Sony que qué habían hecho o qué estaban pensando hacer para poder consolidarse en el mercado. Y el director contestó con una metáfora. Dijo, cuando nos dimos cuenta que no iba a parar de llover, aprendimos a trabajar bajo la lluvia. Y le contestó todavía muy hábilmente el entrevistador, pero esto es una tormenta, la verdad es que las cosas han cambiado. Y dijo nuevamente el director de Sony, efectivamente, primero aprendimos a trabajar bajo la lluvia y nos fuimos preparando para cualquier tormenta. Y eso es hoy lo que tenemos que hacer, prepararnos para seguir avanzando, para seguir trabajando bajo un esquema como es este, ¿no? De pandemia, de situación especial, pero si nosotros logramos adquirir las herramientas, los comportamientos, los procesos, las habilidades para trabajar bajo esta pandemia, cuando esta desaparezca, seguramente lo que va a quedar va a ser empresas poderosas y negocios sólidos. Por eso es que yo insisto mucho en que esta es una gran oportunidad de hacer un negocio sólido, poderoso. ¿Cuáles son las 5 áreas en las que tenemos que tener mucho cuidado al emprender? Bueno, en mi experiencia, estas 5 áreas son, la primera de ellas, tener claro el nivel mínimo de rentabilidad. Es decir, ¿en qué nos tenemos que fijar? ¿Qué tenemos que hacer para poder desarrollar buenos negocios? Número uno, que el negocio sea rentable. Y para pensar en rentabilidad, tengo que pensar en que sea también un negocio, que sea, perdón, que tener claridad que mi negocio tiene un punto de equilibrio. Hoy más que nunca tengo que tener claro este punto de equilibrio. Me he encontrado con algunos emprendedores que dicen, no importa, ahorita lo importante es empezar a vender, empezar a tener contacto con los clientes, empezar a hacer un nombre. Yo le digo, sí, siempre y cuando tengas claro cuál es tu punto de equilibrio. El punto de equilibrio es este punto en donde yo ya pagué todos mis costos y a partir del cual una unidad más que yo venda, un peso más que yo venda, va a ser utilidad. Si tú tienes claro este punto de equilibrio, va a ser muy fácil que libres esta pandemia, va a ser muy fácil que desarrolles un proyecto poderoso, positivo. Pero si no tienes claro este nivel de rentabilidad, este punto de equilibrio, lo más probable es que todos tus esfuerzos vayan a un problema en el cual la falta de rentabilidad se convierta en eso, en un problema, en un lastre. Más adelante vamos a retomar una explicación muy importante de por qué no debemos vender por precio bajo. Otra de estas áreas que debemos cuidar es revisar que lo que funciona en este momento
más bien, revisar del proceso de ventas qué es lo que funciona. ¿Cuál es la mejor estrategia? ¿Cómo me puedo acercar mejor a los clientes? ¿Cómo puedo acercarme y vender de manera sólida? ¿Cuáles son estas buenas prácticas? Si nosotros estuviéramos observando una empresa, cómo se mueve, cómo desarrolla su negocio, cómo es que se va eh, armando una buena estrategia de ventas, lo que yo estaría haciendo sería modelar, ¿no? Cuando nosotros observamos a otro, modelamos. En programación neurolingüística decimos, busca al mejor, modela al mejor y supera al mejor. Entonces, cuando yo observo una empresa y sus buenas prácticas, lo que hago es modelar esas prácticas, tomo esas prácticas, las hago mías, las hago para el modelo de mi negocio y entonces salgo al mercado y poco a poco me vuelvo más poderoso. Pero ahora el ejercicio es verlo hacia mi misma marca, hacia mi misma empresa, hacia mi mismo proyecto. ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Cómo me estoy contactando con los clientes? ¿Cómo me estoy acercando de manera poderosa? ¿Cómo puedo mantenerme en el mercado de manera sólida? Revisar qué funciona al momento de vender significa eso. Por eso, esa es una de las cosas que debo cuidar al emprender. Otra de estas estrategias va a ser la comunicación con el equipo. Este ejercicio de mantener un contacto constante con el equipo, de recibir retroalimentación, qué experiencia está teniendo el área de cobranzas, qué cosas está haciendo que es virtuoso. Y si no tengo un área, revisar mis cuentas, revisar qué tipo de clientes son los que sí están pagando, quiénes son los que se están moviendo, quiénes son los que no, eh, qué sectores de mi cartera de clientes están siendo buenos clientes en el sentido de que están vendiendo, de que están librando la pandemia. No es lo mismo tener un cliente que está en un despacho cuyos empleados se pudieron migrar a una plataforma virtual, que pensar en un negocio de la construcción, que le cuesta más trabajo, que ha tenido que despedir gente, que su sector está seco, que no hay actividad, ¿no? Entonces, bajo esa óptica, ¿qué me puede decir quien está llevando las facturas? Que puede ser mi contador o que puede ser un área específica de contadores dentro de mi proyecto de emprendimiento. Otra cosa que va a ser muy importante en la comunicación con el equipo de trabajo es por dónde está moviéndose o hacia dónde es la tendencia de nuestro negocio. Pero esto solamente lo puedo lograr con reuniones de intercambio de ideas y manteniendo mucha comunicación, mucho flujo con estas personas que forman parte de este proyecto. Déjenme contarles que hace poco estuve trabajando con un despacho o con unas chicas que están armando su despacho, emprendedoras que están armando un despacho de diseño de interiores. Y son tres chicas nada más. Una de ellas está muy metida en toda la parte operativa, o sea, cuida al tapicero, que llegue a puntual el ebanistero, que llegue muy a tiempo los insumos. Pero otra de ellas está muy metida en la parte de vender, de convencer a las personas. Entonces, esto que están haciendo ya son dos áreas. Una es el área de producción, aunque sea una sola persona, y la otra es el área comercial, aunque sea una sola persona. Entonces, la comunicación de ellas va a ser muy importante, la comunicación entre ellas, para ver la tendencia hacia dónde se están yendo, qué negocio está teniendo, perdón, qué canal de negocios está teniendo buena respuesta, o hacia dónde podemos poner el esfuerzo, a las redes sociales, el contacto uno a uno, etcétera, para poder desarrollar el negocio que ellas están emprendiendo. Por eso va a ser bien importante, ¿no? Entender que no todo es ofrecer barato. Una práctica muy peligrosa es ofrecer barato. Y es la más fácil. Me he encontrado con empresas ya consolidadas, con un equipo de personas que dicen, bueno, ahora vamos a bajar los precios. Ya los bajaron una vez y los vuelven a bajar. Y no están teniendo en cuenta el punto de equilibrio, lo que habíamos dicho al principio. O están vendiendo tan barato que están perdiendo credibilidad en el mercado. Cuidado con esto. Esto puede ser muy peligroso. No, no se trata de vender barato. Se trata de vender. Y hay 1000 opciones antes de vender barato. Incluso algunas de estas opciones van a pasar por observar,
por cuidar, por revisar cómo estamos por dentro de la empresa. Y esto es justamente lo que tenemos que hacer en estas 5 claves para sobrevivir al COVID. Un ejercicio de revisar con mucho cuidado qué es lo que estoy haciendo. A esta primera clave le he llamado mirar hacia adentro. Es decir, revisar qué es lo que estoy haciendo, ¿no? ¿Qué es lo que estamos desarrollando? ¿Cómo lo estamos desarrollando? ¿Qué necesitamos cambiar, dado que todo ha cambiado? Cuando me refiero a que todo ha cambiado, tiene que ver con la apreciación de cada uno de nosotros. En el caso de este ejemplo de estas 3 chicas que están abriendo un despacho de diseño de interiores, ¿cuál es la apreciación que tiene cada una de ellas? ¿No? Que dentro de su mismo proyecto, dentro de su mismo emprendimiento, ¿cómo le está impactando o cómo observan ellas el impacto desde su punto de control? ¿Cómo está la chica que está haciendo la operación? ¿Cómo está la que está haciendo la parte comercial en las redes sociales? Y la otra chica desde el punto de vista de trabajo con los proveedores, etcétera. ¿Cómo están captando el negocio? Por eso van a ser importantes las reuniones de lluvia de estrellas, de lluvia de ideas. Sí, porque cada estrella es una idea, o cada idea es una estrella. Reunión de lluvia de ideas. ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo aprecia el shock en el negocio, el área de producción, el área comercial? ¿Qué se nos ocurre? ¿Cómo podríamos llegar al mercado? ¿No? En este sentido, la lluvia de ideas va a ser bien importante, porque la apreciación de cada una de estas partes va a poder brindar opciones, y estas opciones a su vez van a poder brindar una estrategia nueva. La lluvia de ideas es para eso. ¿Cómo resolvemos? ¿Cómo llevamos a cabo? ¿Cómo mejoramos? ¿En qué debo cambiar? A lo mejor hoy estamos buscando al dueño de la casa que queremos ayudar a remodelar, ¿sí? Pero en lugar de ofrecerle un proyecto de rediseño, a lo mejor le vamos a ofrecer mejoras para que venda su casa, ¿no? Para que coloque mejor el arrendamiento de ese inmueble. Entonces, la lluvia de ideas va a ser esta concatenación de un montón de cosas que nos van a ayudar a una nueva estrategia, a establecer una nueva estrategia comercial. Incluso aquí va a revestir importancia preguntarle a los clientes qué necesitan, cómo aprecian nuestro servicio, cómo podemos desarrollar algo nuevo, cómo trabajo con los clientes. En un ejercicio muy sencillo podría ser poner en el punto de venta, ¿no? Si tú tienes un emprendimiento que tiene que ver con estar a la vista del público, poner ahí una tarjetita de que nos digan cómo podemos mejorar. Unas 5 preguntas, no más. ¿Qué le pareció? Y sobre todo nunca preguntes por el precio, porque los clientes siempre te van a decir que estás caro. Pregunta por qué le pareció el servicio, qué le pareció el sabor, la textura, qué le pareció, etcétera. Todas estas cosas con una calificación del 1 al 5 para recibir retroalimentación y preguntarle a tus clientes cómo mejoras. Si tu negocio está directamente relacionado online, pues usa algún tipo de encuesta de estas del tipo de Google Formats, ¿no? Que contestan en línea a las personas y rápidamente tienes una retroalimentación. Pregúntale a tus clientes. Es decir, busca cómo mejorar tu servicio. Y la tercera es manda señales, ¿no? De confianza. Hace unos días, una empresa que están montando recientemente unos emprendedores, tiene que ver con estas clínicas que dan masajes, e hicieron una campaña muy interesante en redes sociales y me decían, pues es que no está jalando, no está funcionando. Y es que a la gente todavía le da miedo salir a la calle o venir a este tipo de negocios. Y entonces dijimos, ahí está la clave. Si a las personas les da miedo ir, ¿cómo le haríamos para que no les dé miedo? ¿Qué tengo que decirles? ¿Qué tengo que mostrarles? Y entonces hicieron un video muy interesante donde muestran todas las medidas de higiene, ¿no? Incluso le preguntan a algunos clientes que estaban yendo a atenderse y entonces surgió la magia.
automáticamente empezaron a llover los likes y luego empezó a sonar el teléfono para hacer citas. Porque la señal que estaban mandando estas personas era una señal de ven, aquí es seguro, ¿no? Mostraban imágenes como cómo limpian el instrumental, las áreas como las sanitizan, cada cuando las sanitizan, las condiciones para brindar el servicio, incluso una visita de Cofepris que avalaba que efectivamente estaban pudiendo trabajar muy bien. Y entonces esa señal mandó la confianza a las personas de que podían ser atendidas bajo ciertas normas de seguridad que garantizaban un buen servicio. Esto mismo lo puede hacer un negocio que venda alimentos, incluso una zapatería o una peluquería, ¿no? Que permiten mostrar confianza, manda señales de confianza. Si tu negocio está en la plataforma online, manda señales como no serás hackeado, ¿no? Hay seguridad para los cobros, para los pagos, estamos conectados 24 horas, o sea, las señales que le permiten a tus clientes cruzar la calle y salir de sus casas para llegar a tu negocio. La segunda de estas 5 claves es descubre tu genialidad. Esto no solamente se aplica para las personas, sino también para los negocios. ¿Por qué tu negocio es genial? ¿Por qué tú eres genial? ¿Por qué debo comprarte a ti, si eres emprendedor independiente, y no a cualquier otro? ¿Por qué tengo que ir a tu negocio y no a otro? Descubre tu genialidad. ¿En qué se convierte tu negocio para los clientes? ¿Por qué tus clientes deben preferirlo? ¿Qué parte del proceso de ventas, este ya es el trabajo interno, dentro de tu marca, qué parte del proceso de ventas es tu ambiente? Descubre la genialidad. ¿En qué puede ser genial a la hora de vender? Eh, a veces me he encontrado algunos emprendedores que son muy entusiastas, a todo mundo le explican, a todo mundo enamoran con su proyecto, pero cuando estos emprendedores se enfocan en un tipo de cliente, entonces se vuelven verdaderamente dinámicos para abordar el mercado y se consolidan muy fácilmente. Déjame te explico. Hay una cosa que se llama un benchmark comercial, es decir, ¿cómo puedo ver cuál es mi nicho de mercado? Bueno, revisa tus clientes si ya los tienes, aunque sean 10, revisa tus clientes y si son 100, qué bueno, mejor. Revisa tus clientes y fíjate en qué sectores están los clientes que mejor te pagan, con los que tienes una mejor relación y con los que estás haciendo negocio desde hace tiempo. Entonces, estas 3 variables, los que mejor te pagan, los que tienes mejor relación y con los que llevas tiempo, te van a decir, ¿no? Ese benchmark comercial que te permite ir a ese nicho de mercado. Por ejemplo, si dentro de tu negocio descubres que con los que más tiempo tienes son con los restaurantes, los que los que mejor te pagan son restaurantes y sobre todo de cárnicos, ¿no? Que venden taquitos, que venden carnes, por ejemplo, y los que mejor te pagan son ellos, entonces tu nicho de mercado, ¿no? Ahí donde está tu mejor ambiente, donde tú eres más genial, es en ese nicho, en el nicho de los restaurantes que venden alimentos preparados de carne, ¿no? Si resulta que los mejores clientes, los con los que tienes más tiempo y con los que tienes mejor relación son los vendedores de productos, digamos, por ejemplo, veganos, ahí es donde te tienes que concentrar. ¿Por qué? Porque significa que ese es tu ambiente, tu negocio, tu mercado, tus habilidades mejores están ahí. Por eso, define tu mercado a detalle. Una vez que haces este benchmark, te permite hacer un embudo y enfocarte en esos mercados, en ese nicho. Entonces, si ya le vendes a Chuchulucos S.A., por ejemplo, ahora te puedes ir con otro negocio parecido a Chuchulucos. Y entonces comienzas a crear una cartera interesante y virtuosa de buenos clientes en un nicho de mercado que es finalmente lo que a ti te da la capacidad y la consolidación de tu negocio. Finalmente, ¿cómo te conviertes en un pez en el agua? ¿Por qué decimos esta frase? Porque un pez en el agua es inatrapable, solamente con una red. Si tú estás adentro de un
río, por ejemplo, y quieres agarrar una trucha, se te escapa porque es un pez en el agua, porque está en su ambiente. Bueno, ¿en qué ambiente tú eres un pez en el agua? Y me refiero en tres dimensiones. La primera de ellas es tú como emprendedor, ¿dónde eres un pez en el agua? ¿Explicando tu negocio? ¿Vendiendo tu negocio? O quizás sea operando. Entonces, no te salgas de eso. Tú dedícate a la operación y pon a alguien más a hacer la parte comercial. Búscate otro emprendedor que esté manejando redes sociales y accesa a nuevos mercados, ¿no? Mediante una estrategia interesante, una estrategia a través de las redes sociales. Ser un pez en el agua implica que revises también en qué nicho de mercado te estás manejando, en qué parte del proceso de ventas te estás mejor, como un pez en el agua, y en qué parte, ¿no?, del proceso de producción tú te manejas mejor. Por eso dice ahí, descubre tu genialidad, y se refiere a ti como persona y a ti como marca. La tercera de estas 5 claves es las nuevas habilidades, la capacidad de caminar bajo la tormenta, un poco como lo que decía el director de Sony. ¿Cuáles son las nuevas habilidades que debes tener o que debe tener tu marca para abordar con eficiencia esta nueva condición de pandemia, de estar en el COVID, bajo, bajo el poder del COVID, ¿no? Y estas habilidades tienen que ver con destrezas a las que yo llamo habilidades blandas. Probablemente te tengas que convertir en una nueva persona. Las habilidades blandas son aquellas que tienen que ver con el liderazgo, con el servicio a clientes, con la comunicación, con habilidades que tiene que adquirir el individuo. Estas no son de empresa, son de la persona. Entonces, si por ejemplo una habilidad que tienes que manejar hoy es la administración del tiempo o de los recursos, me refiero al dinero, o de una habilidad como es comunicarte mejor, todas estas habilidades son habilidades blandas. Entonces, se requieren para poder desarrollarse mejor en este negocio, en tu negocio. Las habilidades blandas las puedes fortalecer mediante capacitación y para eso, pues, por ejemplo, aquí en Colmena hay un set, un menú de capacitaciones que podemos brindarte quienes colaboramos con Colmena, o también a través de cursos especializados en universidades, en tecnológicos o a través de la educación a distancia. Las habilidades blandas son todas esas cosas que requerimos para desarrollar mejor nuestro negocio. Mira, te voy a poner un ejemplo. Hasta el 19 de marzo de este año, una de las habilidades blandas es vender. Entonces, hasta esa fecha, en general, hacíamos esto, tocar la puerta, ofrecer nuestro servicio y vender. ¿Estamos de acuerdo? Ahora en el tiempo de la pandemia, las habilidades blandas han cambiado y ahora la nueva estructura de ventas es, toco la puerta, te pregunto cómo estás llevando a cabo la pandemia y qué necesitas para desarrollar tu negocio de manera poderosa y te vendo. ¿Te diste cuenta cómo cambió? Sigue habiendo una necesidad de administrar las ventas con hardware, etcétera, con software, con capacitación, pero ahora el speech de venta ha cambiado. ¿Cómo ha cambiado? No nada más te abordo y te vendo, sino ahora te abordo, me preocupo cómo estás, hago una comunicación significativa y te vendo. Y esa es una habilidad, preguntarle al otro cómo está, escucharlo, convertir sus necesidades en mis intereses y después guiarlo a través de los productos o servicios que ofrezco al cierre de ventas. Esa es una serie de habilidades blandas. La otra es las habilidades técnicas. Hoy por hoy necesitamos aprender a utilizar de manera eficiente el WhatsApp. Necesitamos aprender a utilizar de manera dinámica las presentaciones, como esta que te estoy mostrando. No nada más PowerPoint, a lo mejor echarle un ojo a Prezi. Utilizar el Zoom. Utilizar a lo mejor el, ¿cómo se llama este? El de Microsoft,
el Microsoft Teams, ¿no? Todas estas herramientas son habilidades técnicas. Administrarme con Excel, utilizar el Word para mandar documentos, administrar incluso mi Outlook a la hora de hacer el control de mis correos electrónicos, manejar la página de Internet, las redes sociales, una campaña a través de redes sociales, etcétera. Todas esas son habilidades técnicas. ¿Cuál es la diferencia entre habilidades blandas y técnicas? Que las habilidades blandas las puedo certificar a través de comportamientos, las habilidades técnicas las voy a certificar a través de conocimientos. Por eso las habilidades blandas las puedo tomar en talleres como este, y las habilidades técnicas las tomo en instituciones como universidades o tecnológicos. Entonces, nuevas habilidades significa tener nuevas capacidades. Y en este momento, las mayores capacidades están en todo lo que tiene que ver con la comunicación a distancia u online, ¿no? Me he encontrado empresarios que me dicen, bueno, es que yo vendo pulseras, ¿no? O bisutería o joyería. ¿Cómo le hago? Bueno, pues ahora hay kioscos virtuales, ¿no? A través de las ventas de bienes que pueden ser comprados a través de Internet. Lo que nosotros vemos en una pantalla a la hora que escogemos unas pulseritas o unos anillos o unos collares, es ya lo último. Atrás de eso hay cómo cobrar, cómo administrar inventarios, cómo entregar, cómo mantener garantías de producto y de servicio. Entonces, todo eso son habilidades blandas y técnicas amalgamadas en una nueva estructura de comercio. Yo invito a que las personas hagan lo que yo llamo un FODA COVID. El FODA normal es, en situaciones normales, las fortalezas, las oportunidades, ¿no? ¿Cómo las puedo desarrollar? ¿Y cómo puedo desarrollar todo esto bajo un esquema COVID? Es decir, yo no puedo salir de la casa, mis clientes no pueden salir de la casa. ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis amenazas? ¿Cuáles son mis eh, habilidades que tengo que fortalecer para poder desarrollar una oportunidad de negocio, ¿no? ¿Y cómo puedo bajar eso en estas circunstancias? Vale la pena hacer un ejercicio FODA para descubrir estas habilidades que necesito para salir adelante en el negocio. Incluso una de estas habilidades, perdón, una de estas fortalezas que tengo que ver como tal es el recurso humano, las personas con las que estoy trabajando. ¿En qué debo capacitarlas? Hoy es el tiempo de capacitar al equipo en estas nuevas habilidades, ya sean técnicas o de habilidades blandas, para poder desarrollar un equipo SWAT en este tiempo de pandemia. La cuarta de estas claves va a ser el equipo. El equipo va a ser bien importante. ¿Con quién me estoy desarrollando? ¿Con quién me estoy involucrando? ¿Cómo estoy manejando estas posibilidades, estas capacidades? Bueno, el equipo, además de estar capacitado, como lo acabamos de ver, además de estar organizado con nuevas ideas, además de escucharlo con esta lluvia de ideas, también tengo que ayudarlo a que supervise y además se vuelva productivo. La supervisión es un ejercicio que de suyo deberíamos estar haciendo todo el tiempo, ya sea a través de una supervisión visual in situ, es decir, ir al punto de venta, ¿no? Y también la supervisión tiene que tener una serie de puntos a observar. Por ejemplo, ¿cuáles son los 5 desempeños estratégicos de mi negocio? ¿No? En el caso de estas chicas que ponían este negocio o este emprendimiento de diseño de interiores, ¿cómo voy a supervisar lo que hago? ¿Y por qué pongo 5? Bueno, pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser 7, pero no pueden ser más de 10. ¿Por qué? Porque si voy a ir a supervisar o si yo voy a hacer un proceso de supervisión con más de 10 variables, se me va a volver un asunto sumamente complejo y me va a absorber el tiempo. Recuerda que lo grandioso está en lo pequeño, en los detalles.
Por lo tanto, ¿cuáles son las 5 cosas, los 5 desempeños estratégicos? Y lo puedes ver tú en ti y lo puedes ver tú en el equipo de trabajo. Por ejemplo, tengo una clienta que abrió un negocio de venta de pasteles y galletas. ¿Cuáles son las 5 cosas que debe supervisar el personal que le ayuda? Limpieza, caducidad, que haya variedad, sabor y consistencia, que siga siendo igualmente sabroso un pastel en lunes que en sábado. Y la quinta es el servicio. Entonces, estas 5 cosas las puedo supervisar sin problema. Que haya existencias, ¿no? Es decir, yo puedo llegar y ver en el refrigerador que hay pasteles. Y si hay pasteles, paso al siguiente punto, que es caducidad. ¿Cuántos de estos pasteles ya van a vencer? ¿Cuántos se pueden convertir en un problema si no los vendo hoy? Variedad. Si yo ofrecí un menú con 5, 10, 15 tipos de pasteles que estén ahí a la vista. Y también está la parte del sabor. Incluso preguntarle a los clientes si ahí están consumiendo, qué les parece nuestro sabor. O si no, hacer lo que te planteaba hace un momento, poner una encuesta y preguntarle a los clientes cómo estamos de sabor. Porque no puedo llegar y meterle la mano a cada pastel, ¿estás de acuerdo? Y finalmente el servicio, cómo te estamos atendiendo. Si yo puedo medir mi producto, mi servicio en 5 indicadores, lo puedo supervisar. Y lo puedo supervisar de manera rápida y objetiva. Regresando al equipo, ¿cómo mido la productividad de mi equipo? Por ejemplo, si dentro de tu equipo tienes a alguien que está dedicado a la colocación de los servicios o los productos, alguien que está haciendo las ventas, ya sé que no puede ir a la calle, pero sí puedo medir cuántas llamadas hizo. De esas llamadas, a cuántos contactó a la persona clave. De esas cuántos estoy mostrándoles una presentación. Y de esos cuántos se convirtieron en una propuesta. Y de esos cuántos se convirtieron en ventas reales. Entonces sí tengo 5 indicadores: llamadas, toques a la persona clave, presentaciones, propuestas y ventas. ¿Estamos de acuerdo? Si tú puedes medir estas cosas así de simple y así de franco, así de claro, entonces tu negocio no solamente va a sobrevivir al COVID, sino que estás formando, y era lo que te decía al principio, las bases de un negocio sólido. Porque no porque se haya ido la pandemia, no porque ya haya abierto toda la economía, tú vas a dejar de supervisar con estos 5 principios. Al contrario, si lograste hacer esto en un esquema ¿cómo se llama?, de emergencia, de confinamiento, vas a poderlo hacer en un esquema de apertura y de control de muchas otras variables. Incluso este podría ser el principio para que abrieras una nueva sucursal. Por eso hay un estado virtuoso, un estado muy creativo en esta circunstancia. Si logras sobrevivir en esta circunstancia, en un tiempo normal serás el amo, serás el rey. Y finalmente, esto me va a llevar a tener un método de supervisión, que es finalmente el corolario de esto. Si yo puedo supervisar en circunstancias como esta, puedo hacer un método que va a prevalecer cuando las circunstancias cambien. Por eso es importante anotar de manera muy simple, de manera muy concreta, cuáles son estos 5 desempeños estratégicos, cómo medirlos y crear un método de supervisión. Finalmente, viene un trabajo que tiene que ver con la motivación del líder. Ahora, por motivación quiero entender un ejercicio de 360 grados. Motivación hacia el equipo. Es decir, ¿cómo mantenemos a nuestro equipo motivado? Probablemente de los 5 días que estamos conectados, podamos dedicar uno a hacer una dinámica, a mantenerlos motivados, a mantenerlos unidos. No todo convertirlo en trabajo, sino también de repente tener momentos en los cuales escuchemos más cosas. A lo mejor compartir una película de Netflix, a lo mejor compartir un libro que estamos leyendo, hacer una biblioteca de entre nosotros, ¿no? O decirle a alguien que haga una dinámica, festejar un cumpleaños de alguien.
esta convivencia que nos saque del trajín diario nos permite buscar motivadores fuera del trabajo. Ya sabemos que el motivador más importante es ver que nos depositaron en la cuenta, pero también un motivador muy importante va a ser que sepamos que somos un equipo. Este sentido de identidad, esta identificación con la marca, este ponernos la camiseta, este buscar algunas prácticas fuera del trabajo, es muy motivador, alentador y nos lleva a nuevos entendimientos. También dijimos que era un ejercicio de 360 grados porque puedo entender y acercarme y comunicarme con mi cliente y preguntarle qué te motiva, cómo podemos mejorar, en qué te puedo arrojar valor. Volviendo al caso de esta persona que abrió un emprendimiento, un negocio de pasteles y galletas, descubrió que mandó hacer unas cajas, ¿no?, para los pasteles y descubrió que les podía insertar una carta. Y entonces cuando llegaba alguien y pedía un pastel, por favor le pones ahí sobre el pastel, feliz cumpleaños, Juanito. Entonces la eh, vendedora le preguntaba por su nombre completo y le preguntaba algunas cosas como eh, qué edad tiene, es estudiante, qué relación tiene contigo. Y entonces imprimían una carta que le metían a la caja y era una felicitación con base en esta información personalizada para Juanito. Curiosamente, Juanito regresaba después a comprar otro pastel y esto generaba una motivación. Me están tratando de manera especial. No solamente me ponen mi nombre en el vaso, ¿no?, como algunas cafeterías, sino que también se están dirigiendo a mí y me están felicitando hoy que es mi cumpleaños. Esto puede motivar a las personas. La motivación no necesariamente es dinero, también es servicio, también es preocupación por el otro, también es una intervención adecuada. Una intervención en términos psicológicos es cuando alguien se sale o está en un estado poco creativo, como puede ser deprimido o muy enojado, y lo intervienes, o sea, ¡pum!, entras y dices, oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ayudo a salir ahí? Hablan y lo sacan de ese estado. Bueno, una intervención motivadora sería ese toque de servicio, ese toque de atención, ese toque de me importas, ¿no? Les recomiendo un libro que se llama Nudge, y este libro, en este momento se me fue el autor, pero este libro habla precisamente de cómo es importante tocar al otro, darle una pequeña caricia, un pequeño stroke, ¿no? Para que esto se detone en me importas. Se ha leído como un me interesas, aquí estoy. ¿Cómo le hacemos para llegar a un estado más virtuoso? Y finalmente, la motivación es bien importante que exista en el líder, en ti. ¿Qué te motiva? ¿Qué te llevó a echar a andar esta idea? Eso es importante, pero sobre todo, ¿qué te motiva a lo largo del día? Déjenme contarles que a mí me gusta levantarme muy temprano. Yo doy clases en el TEC a las 8 de la mañana, pero me levanto a las 5 para hacer un licuado muy rápido y ponerme a hacer ejercicio. Y después viene mi momento, el que me motiva. Me motiva a hacer ejercicio, pero me motiva entrar a la ducha y bañarme. Esa sensación de me estoy quitando el sudor, me estoy preparando para hacer las actividades a lo largo del día. Y mis alumnos me preguntan, oye, profe, ¿cómo le haces para estar a las 8 tan fresco, hasta peinado, ¿no? Bueno, es porque esa motivación que encontramos día a día nos permite a los líderes estar conectados de manera correcta. Las personas nos observan. No solo te observa tu equipo de trabajo, sino también tus clientes, tus proveedores, incluso tus familiares, esos que están viendo cómo te estás abriendo paso para emprender, te están observando. Entonces, necesitas tener un momento para ti. He encontrado empresarios cristianos que dicen, mi momento es a la hora que leo la Biblia, ¿no? Está bien, ese es su momento. Hay otros que buscan el momento cuando hacen yoga. Habrá otros que buscan su momento cuando están con su pareja. Bueno, ese momento es el momento que te limpia
¿no? Que te permite quitar estas como capas de cebolla y volver a tu esencia. Esta esencia es la que te hace distinto, es la que te mantiene de pie en esta circunstancia del COVID. Hacer empresa es romper paradigmas permanentemente. Hacer empresa es este ejercicio, ¿no? Que nos permite desarrollar negocios, que nos permite crecer en circunstancias que parecieran adversas, que parecieran imposibles y que muchas otras personas no están aceptando y prefieren quedarse en la circunstancia de soy empleado y aquí me quedo, que no tiene nada de malo, pero para un emprendedor hacer empresa es romper paradigmas todo el tiempo, incluso romper sus propios paradigmas. Por eso es una labor sumamente retadora, pero cuando tú logras algo es también sumamente refrescante. Yo le digo a los alumnos de los últimos semestres de las carreras en las que tengo el privilegio de participar, que tengan mucho cuidado de mantener siempre su sueño vigente, siempre su sueño a la mano. ¿Por qué? Porque de esa manera es que vamos a poder desarrollar buenos proyectos y desarrollar al mismo tiempo buenos emprendimientos. Por eso es importante que siempre mantengan a la mano en quién se van a convertir cuando hagan que su negocio sobreviva al COVID. ¿En quién te vas a convertir cuando hagas que tu negocio sobreviva al COVID? Recuerda que las personas nos movemos por significados y desempeños. El desempeño se mueve si tu significado es poderoso. Espero que te haya servido esta charla. Espero que este momento haya sido revelador de cosas nuevas y que en breve podamos desarrollar nuevos y poderosos emprendimientos que abran las puertas a nuevos negocios, que sean camino de prosperidad para muchas personas que se junten contigo a sumarse a tu proyecto y que los podamos ver para poder desarrollar nuevas formas de hacer crecer tus negocios. Mi nombre es Mario Alberto Hernández y como siempre es un placer tener estas charlas con los emprendedores. No sé si estás por ahí. Sí, aquí estoy, Mario. Muchas gracias por el tiempo y estuvo increíble la charla. Y pues nada, estemos pues atentos y listos para las próximas. Entonces, pues sí, ojalá que nos podamos ver en breve y a las personas que nos hicieron el favor de su atención, les deseo buenos negocios y sobre todo muy prósperos. Hasta la próxima. hasta la próxima. Muy bien. Bye.